El aire de la ciudad era una mezcla densa de nostalgia y veneno. Hacía 10 años que el Lara Valdez no respiraba esa polución específica, una combinación de gases de escape, brisa marina y la arrogancia palpable de la élite que la gobernaba. Ahora, sin embargo, no era el Lara quien descendía del sedán negro blindado, era Athena, el nombre. Susurrado con reverencia y temor en las bolsas de valores desde Hong Kong hasta Nueva York, era un escudo forjado en el fuego de una década de exilio autoimpuesto. La invitación había llegado como un desafío sutil, impresa en papel crema con bordes dorados, solicitando el honor de la presencia de la presidenta de Apex Holdings en el baile de gala anual de las empresas de la Torre. Una década atrás, el Lara habría muerto por esa invitación. Esa noche, la usaba como una llave maestra para entrar en la guarida del león, no como invitada, sino como cazadora. El gran salón de la Torre se alzaba como una catedral de cristal y acero, un monumento al poder de la familia que casi la destruye. Su vestido era de un rojo profundo, casi negro a la sombra, seda líquida que se aferraba a su figura con la precisión de un arma hecha a medida, sans joyas excesiva. Solo pendientes de diamantes que captaban la luz como fragmentos de hielo. Su cabello oscuro estaba recogido en un peinado severo pero elegante, exponiendo la línea de su cuello y la frialdad deliberada de su expresión. Cada paso sobre la alfombra roja era medido, sus tacones resonando como el preludio de una sentencia. Los fotógrafos, acostumbrados a las celebridades locales y a los herederos de siempre, se volvieron locos. «Athena, mire aquí», gritaban. No reconocieron el rostro, pero reconocieron el aura. El poder era un perfume que olían a distancia. Ella les dio una mirada breve, una inclinación de cabeza casi imperceptible, antes de que su equipo de seguridad, discretos pero inflexibles, la escoltara hacia las puertas de bronce. El Lara Valdez había llegado a su boda rota y suplicante. Athena llegaba a la fiesta de su enemigo como una conquistadora. Dentro, el salón era un océano de opulencia. Candelabros del tamaño de automóviles goteaban cristal sobre cientos de invitados vestidos de gala. El murmullo de la conversación era un zumbido bajo, puntuado por el tintineo de copas de champán, y en el centro de todo, como el sol alrededor del cual giraban planetas menores, estaba la familia de la Torre. Ricardo de la Torre, el patriarca, con su cabello plateado y ojos como esquirlas de acero, observaba su reino con satisfacción patricia. A su lado estaba Alejandro de la Torre. El tiempo había sido amable con él, o quizás era el dinero. Seguía teniendo el mismo cabello oscuro y espeso, los mismos ojos azules que una vez le habían prometido un futuro, y la misma sonrisa fácil que escondía una crueldad casual. Estaba levantando una copa, riendo de algo que decía un senador. El Lara sintió un pinchazo, no de dolor, sino de frío reconocimiento. El odio era un excelente conservante de la memoria. Fue entonces cuando él la vio, no a ella, no a el Lara, sino a Athena. Vio a la mujer que acababa de entrar, la figura en rojo que había detenido momentáneamente el flujo de la sala. Sus ojos recorrieron su figura con una apreciación automática. La mirada de un hombre acostumbrado a poseer lo que deseaba. Le susurró algo a su padre y comenzó a moverse en su dirección, su sonrisa cambiando de la diversión social a la depredación educada. El Lara contuvo la respiración, no por miedo, sino por anticipación. «Señorita Athena, qué honor». La voz de Ricardo de la Torre la interceptó antes de que Alejandro pudiera llegar. El patriarca se había movido con una velocidad sorprendente. «Soy Ricardo de la Torre. Damos la bienvenida a Apex Holdings a nuestra ciudad». Su mano era seca, su agarre firme, sus ojos. Sin embargo, la evaluaban no como a una mujer, sino como a una ecuación financiera. Quería saber si era una amenaza o una oportunidad. «Señor de la Torre», respondió ella. Su voz entrenada para ser un tono bajo y controlado, un contraste deliberado con la voz más suave y aguda que él podría haber recordado, si es que alguna vez se había molestado en recordarla. «Gracias por su hospitalidad, su reputación le precede». La ambigüedad flotaba en el aire. ¿Qué reputación? ¿La de magnate brillante o la de tiburón corporativo? Ricardo sonrió, aceptando el cumplido implícito.
Alejandro se unió a ellos, colocando una mano posesiva en el hombro de su padre. «Padre, me robas a la invitada más impresionante. Soy Alejandro de la Torre». Se inclinó para besar su mano, pero Athena la retiró sutilmente, ofreciéndole en su lugar un firme apretón de manos. El contacto fue breve, piel contra piel. Sus manos estaban cálidas, las de ella, heladas. Él la miró. Una chispa de interés genuino. No la reconoció, ni un atisbo. «Athena», dijo ella simplemente, «un placer». El placer era una mentira, pero una necesaria por ahora. 10 años. 10 años, y él la miraba como a una completa desconocida. Una nueva conquista potencial en una sala llena de ellas. La humillación de ese día, el vestido blanco manchado de barro por la lluvia, las miradas de lástima, la risa ahogada de Sofía Montenegro mientras Alejandro la dejaba plantada en el altar. Todo se agolpó en su garganta. «Athena, un nombre poderoso. Griego», preguntó Alejandro, su encanto activado como un interruptor, diosa de la sabiduría y la guerra. Parece apropiado para la mujer que sacudió el mercado de valores de Tokio la semana pasada. Él estaba informado. Tenía que reconocerlo. Pero su información era superficial. No sabía por qué ella lo había sacudido. No sabía que cada movimiento que Apex Holdings había hecho en los últimos 6 meses estaba diseñado para acercarla a este preciso momento. La sabiduría es simplemente reconocer la oportunidad. La guerra es saber cuándo golpear, replicó ella. Su mirada fija en la de él. Por un segundo, la sonrisa de Alejandro vaciló. Vio algo en sus ojos, algo que no encajaba con la atmósfera festiva, pero el momento pasó. Ricardo intervino, ansioso por hablar de negocios, por medir el alcance de esta nueva jugadora, mientras los dos hombres hablaban, alternando entre halagos y sondeos. La mirada de Elara recorrió la sala, vio a los mismos rostros que habían estado en su boda cancelada, los mismos banqueros, los mismos políticos, los mismos parásitos sociales, todos orbitando el poder de los de la Torre, y entonces la vio. Sofía Montenegro, ahora Sofía de la Torre, estaba al otro lado del salón, riendo. Con un diamante en su dedo que eclipsaba las luces del techo, la mujer por la que la habían abandonado. El plan de Elara había sido meticuloso. Años de estudio, de construir un imperio desde las cenizas de la empresa de su propio padre. Una empresa que los de la Torre habían absorbido convenientemente después de su desgracia. Había aprendido finanzas, derecho internacional, estrategia militar aplicada a los negocios. Había borrado a Elara Valdés, la chica ingenua que creía en el amor, y había creado a Athena, el instrumento de su venganza, pero verlos a todos juntos, tan felices, tan inconscientes del cataclismo que se avecinaba, encendió una furia fría que ningún plan de negocios podía contener. Alejandro estaba hablando de nuevo. Así que, Athena, esperamos que considere invertir en el nuevo proyecto del puerto deportivo. Es una oportunidad de oro. Ofreció la frase como si le estuviera haciendo un favor. Mi padre y yo creemos firmemente en las alianzas estratégicas. La arrogancia era impresionante. Asumía que ella estaba allí para unirse a ellos, para mendigar un trozo de su pastel. No se le ocurrió ni por un instante que ella estaba allí para quitarles la panadería entera. Elara inclinó la cabeza, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Las alianzas estratégicas son, en efecto, fascinantes, señor de la Torre, pero encuentro que la propiedad absoluta es mucho más segura. Dejó que la frase colgara en el aire. Ricardo la miró con más atención. Este comentario no era el de un jugador de equipo, Alejandro. Sin embargo, se rió, tomándolo como una broma, una muestra de arrogancia empresarial similar a la suya. Una mujer con ambición. Me gusta eso, dijo Alejandro, levantando su copa en un brindis. Por la ambición y por las nuevas amistades, ella levantó su propia copa. El líquido burbujeante sin tocar, por las cuentas que se saldan, dijo en voz baja, pero la música de la orquesta ahogó sus palabras para todos, menos para ella misma. Observó a Alejandro beber, su nuez moviéndose, tan vulnerable, tan a lleno.
El resto de la noche fue un ejercicio de control. Athena se movió por la sala como una pantera. Recibió homenajes. Intercambió tarjetas de visita con hombres que valían miles de millones y escuchó. Escuchó la confianza en las voces de los aliados de la Torre, la complacencia en sus risas. Cada palabra era un clavo más en el ataúd que estaba construyendo para ellos. Más tarde, desde un balcón que daba al salón principal, observó la escena. Alejandro ahora bailaba con Sofía. Se movían bien juntos. Una imagen perfecta de poder y privilegio. Elara recordó cómo él solía bailar con ella, cómo sus manos se sentían en su cintura. La memoria era agria. Una camarera pasó. «Otra copa, señora», pidió Elara, entregando la suya intacta. Necesitaba mantener la cabeza despejada. Su asistente personal, un ex agente de inteligencia militar llamado Marcus, apareció silenciosamente a su lado. «Todo listo. Señora, el paquete de bienvenida está preparado para ser entregado mañana por la mañana». Su voz era un murmullo sin emociones. «¿Cómo está el ambiente?», preguntó ella, sin apartar la vista de la pareja que bailaba, confiados, arrogantes. «Creen que usted está aquí para negociar el acuerdo de titanio. No tienen ni idea de que usted ya posee la empresa pantalla que controla los derechos de extracción», informó Marcus. Athena asintió. La primera piedra del dominó estaba lista. Mañana, la primera grieta aparecería en el imperio impecable de los de la Torre. No sería un ataque frontal, sino un susurro en los mercados. Una fluctuación inexplicable que solo ella entendería. Miró a Alejandro por última vez esa noche. Él levantó la vista en ese preciso momento. Sus miradas se encontraron a través de la distancia del salón. Él le sonrió, una sonrisa perezosa y seductora, y levantó su copa hacia ella. Un reconocimiento de un depredador a otro, o eso creía él. Elara Valdés, la novia abandonada, se habría derrumbado. Athena, la diosa de la guerra, simplemente sostuvo su mirada, fría e impasible. Hasta que él, incómodo, apartó la vista primero. El primer juego era suyo. Salió de la fiesta sin despedirse, una sombra roja deslizándose hacia la noche. Mientras el sedán se alejaba del edificio iluminado, Elara se permitió un momento de debilidad. Se quitó los pendientes, el hielo contra su piel ya fría. La venganza era un plato que se servía frío. Sí, pero cocinarlo requería un fuego que consumía todo lo demás. Y ella había estado ardiendo durante 10 largos años. La guerra no había hecho más que empezar. El sol que se filtraba por las ventanas blindadas del ático de Athena no traía calor. Solo una luz blanca y analítica que iluminaba la sala de guerra temporal. La opulencia del Hotel 5 Estrellas había sido suplantada por la funcionalidad estéril. 3 monitores curvos dominaban el escritorio central, mostrando flujos de datos en cascada, gráficos de mercado en tiempo real y mapas de redes de influencia. La fiesta había sido el teatro. Esto era el laboratorio. Athena, vestida con un sencillo traje de pantalón gris perla, sostenía una taza de café negro. Observando el amanar de Tokio, Marcus estaba de pie junto a la consola secundaria. Su presencia tan discreta como la de un mueble caro, hasta que uno notaba la tensión en sus hombros. Mercados europeos abriendo en 30 minutos. Señora, Zurich está nervioso por el simposio de energía. Singapur está estable. Todos los activos de la operación Grieta están posicionados y enmascarados. Su voz era un murmullo neutro. El informe de un soldado a su comandante antes de la batalla. ¿Y el objetivo?, preguntó ella. Su mirada fija en el índice bursátil de la ciudad. Los de la Torre. Marcus señaló un gráfico específico. Estables. The Head Show. Ligeramente al alza en las operaciones previas a la apertura. El anuncio del proyecto del puerto deportivo, combinado con su gala exitosa, ha generado confianza. Están cotizando en su punto más alto en 6 meses. Era exactamente lo que ella esperaba. La arrogancia inflaba el globo antes de que la aguja lo pinchara. Alejandro y Ricardo creen que la gala de anoche fue una victoria. Creen que me impresionaron, murmuró Athena, más para sí misma que para Marcus. Creen que soy una inversora más, buscando unirme a su club.
La arrogancia siempre crea el mismo punto, ciego asumen que todos los demás quieren lo que ellos tienen. No que alguien podría querer quitarles lo que tienen. Se giró hacia Marcus. La taza de café depositada con un clic preciso sobre el cristal. Inicie la secuencia, lenta y profundamente. Marcus no respondió. Simplemente sus dedos volaron sobre el teclado. No fue un ataque de fuerza bruta. No fue una venta masiva que disparara las alarmas. Fue algo mucho más siniestro. Una serie de ventas cortas, cuidadosamente calibradas, ejecutadas simultáneamente en 3 continentes diferentes, todas dirigidas a una subsidiaria específica de la Torre Marítima. Era la división encargada de construir el nuevo y multimillonario puerto deportivo, y era la división cuya viabilidad dependía del suministro de titanio que, sin que ellos lo supieran, Athena ahora controlaba. Al otro lado de la ciudad, en la torre de marfil de las empresas de la torre, el ambiente era de autofelicitación. Alejandro entró en la oficina de su padre, situada en la última planta, con una sonrisa que reflejaba el sol en el cristal. Padre, los periódicos de la mañana nos aman. El renacimiento de la costa, lo llaman. Y esa Athena, te dije que vendría. Está buscando poder y nosotros somos la única fuente en esta ciudad. Se sirvió un vaso de agua con gas, la arrogancia fluyendo de él como electricidad estática. Ricardo de la Torre asintió. Aunque su satisfacción era más contenida, estaba revisando los informes preliminares de la gala. Interesante. Apex Holdings es una fuerza. Su ascenso ha sido anormalmente rápido. No me gusta lo que no entiendo. Su instinto, afinado por décadas de depredación corporativa, le decía que algo en Athena no encajaba. Era demasiado controlada, demasiado pulida, no mostraba la codicia habitual. No pienses demasiado. Padre, es una mujer de negocios ambiciosa. Probablemente busca un puesto en el consejo o condiciones favorables en el acuerdo del titanio, dijo Alejandro. Desestimando la preocupación, fue en ese preciso momento cuando el intercomunicador de Ricardo sonó. No era su secretaria, era la línea directa de su jefe de operaciones de mercado, una línea que rara vez se usaba antes del mediodía. Ricardo frunció el ceño y activó el altavoz. La voz de un hombre más joven, tensa por el pánico reprimido, llenó la oficina. Señor de la Torre, disculpe la intrusión. Estamos viendo actividad inusual en las acciones de Marítima. Muy inusual. Alejandro dejó de beber. Unusual como. Ven, una gran venta. Alguno de los fondos de cobertura se está echando atrás. Ben Votsilu. No. Señor, ese es el problema. No es una gran venta. Son miles de ventas pequeñas, coordinadas. Están surgiendo de fondos pantalla en las Islas Caimán, luego rebotando a través de Luxemburgo. Es un algoritmo, y está diseñado específicamente para evadir nuestros sistemas de alerta. Ricardo se inclinó hacia adelante. Su buen humor evaporado. ¿Cuál es el impacto? Marginal. Por ahora, hemos bajado un 1.5% en 20 minutos. Pero el volumen está aumentando, quien quiera que sea. Está apostando fuerte a que vamos a caer. Están vendiendo en corto acciones que ni siquiera poseen todavía. La implicación era clara. Alguien sabía algo que ellos no sabían. O alguien estaba tratando activamente de sabotearlos. Alejandro soltó una carcajada forzada. Es solo volatilidad del mercado. Ben, probablemente sea la gente de Ortega, tratando de asustarnos para que bajemos el precio de la subasta de tierras. Compra la caída. Utiliza el fondo de reserva. Muéstrales que tenemos bolsillos más profundos. Esta era la táctica estándar de la Torre, usar la fuerza bruta del capital para aplastar cualquier resistencia. Ricardo asintió. Hazlo. Ben, compra todo lo que vendan y descubre quién está detrás de esto. Colgaron la llamada. Alejandro sacudió la cabeza, molesto por la interrupción, nerviosos por nada. Se necesita más que un algoritmo para asustarnos. Pero Ricardo no estaba tan seguro. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad que consideraba suya. La arrogancia es cara. Alejandro, siempre asumes que el enemigo es alguien que conoces. Nunca consideras al extraño en la puerta. Sus ojos se nublaron por un momento.
Pensando en la mujer en rojo de la noche anterior, en su ático, Athena observaba el mismo gráfico, vio la caída inicial, su ataque, y luego el repunte inmediato, la recompra de los de la torre. Sonrió. Un movimiento mínimo de los labios. Están mordiendo el anzuelo. Marcus asintió. Han activado sus fondos de reserva. Están comprando sus propias acciones a un precio inflado que nosotros estamos fijando. Están usando su propio dinero para pagarnos por las armas que usaremos contra ellos, dijo Athena. El plan era impecable. Ella vendía acciones que no poseía a $100. Los de la torre, en Panizzo, compraban esas acciones, manteniendo el precio en 100, pero Athena sabía que el proyecto del puerto deportivo iba a colapsar porque ella controlaba el Titanic. Cuando esa noticia saliera a la luz, las acciones caerían a $10. Entonces, ella recompraría las acciones a 10, devolviéndolas, y se quedaría con los $90 de diferencia, multiplicado por millones de acciones, pero la ganancia financiera era secundaria. El verdadero objetivo era la psicología. Hoy les costó dinero, mañana les costaría credibilidad. Los de la torre habían respondido exactamente como predecía su perfil, con arrogancia y fuerza bruta, no con estrategia. Habían vaciado una parte de sus reservas de efectivo para contrarrestar lo que creían era un competidor débil. No se dieron cuenta de que habían invitado a un virus al sistema. Athena se alejó de las pantallas. El primer golpe había sido dado. No fue un knockout, ni siquiera un golpe que dejara sangre. Fue una fractura fina, una grieta en la armadura que solo ella podía ver. Había probado su tesis, eran predecibles, eran arrogantes, y Extur, sobre todo, no la recordaban. Esa sería su perdición. Marcus, dijo, su voz tranquila, mientras el sol de la mañana finalmente iluminaba la habitación. Tenemos la confirmación de la vulnerabilidad. Ahora, active a Fantasma. Necesito saber sobre Sofía Montenegro. Necesito saber dónde están enterrados todos los cuerpos. La venganza financiera era solo el comienzo. Para hacerlos arrodillar, tendría que desmantelarlos pieza por pieza. No solo sus cuentas bancarias, sino sus vidas. La primera grieta se había formado. Ricardo de la Torre la sintió. Aunque no pudo nombrarla, la atribuyó al estrés, al café demasiado fuerte, pero mientras miraba el gráfico de acciones estabilizado artificialmente, una sensación de frío le recorrió la espalda a Leandro. Por su parte, ya había olvidado el incidente y estaba haciendo reservas para almorzar con un senador, ajeno a la sangre que ya corría en el agua. Habían pasado 3 semanas desde la gala. En la superficie de la ciudad, la vida de la élite había retomado su ritmo habitual. El murmullo sobre Athena de Apex Holdings se había calmado, convirtiéndose en un tema de especulación en las juntas directivas en lugar de un chisme de fiesta. En las empresas de la torre, la confianza había regresado con fuerza. El ataque algorítmico a de la Torre Marítima, como lo llamaba Alejandro, había cesado tan abruptamente como había comenzado. Él lo celebró como una victoria, una prueba de que su fortaleza financiera era impenetrable. Ricardo, sin embargo, no estaba tan seguro. El ataque le había costado al fondo de reserva más de lo que le gustaría admitir, y la fuente del ataque seguía siendo un fantasma. La acción había dejado una cicatriz invisible, un recordatorio de que algo, o alguien, estaba observando desde las sombras, pero sin un enemigo visible. La maquinaria de la torre siguió avanzando, aplastando todo a su paso. Mientras tanto, Athena utilizaba este período de calma para afilar sus verdaderas armas, aquellas que cortaban más profundo que el acero financiero. La Galería de Arte Moderno Costera era uno de los juguetes favoritos de Sofía de la Torre. Ser la presidenta del comité de la galería le daba un barniz de sofisticación cultural y un lugar para ejercer su propio tipo de poder. Lejos de la sombra dominante de su suegro y la indiferencia controladora de su marido, esa noche se inauguraba la exposición de un escultista de vanguardia, y el aire estaba cargado con el olor del dinero viejo y el vino blanco caro. Sofía, con un vestido plateado que la hacía parecer una estatua viviente, saludaba a los invitados con una sonrisa brillante y perfectamente ensayada. Athena llegó sin previo aviso. No vestía de rojo esta vez.
sino de un azul medianoche tan oscuro que parecía absorber la luz de la sala. Su presencia provocó un silencio inmediato. Seguido de un zumbido de susurros, los magnates en la sala la reconocieron al instante. Era la mujer de la gala de la torre. La misteriosa jugadora de Apex. Sofía la vio y su sonrisa se tensó imperceptiblemente. No había esperado compartir el centro de atención en su propio evento. Se preparó, como la anfitriona perfecta, para dar la bienvenida a la invitada más importante, señora de la Torre, dijo Athena. Su voz tranquila cortando el murmullo mientras se acercaba, su mirada no se dirigió a la escultura de metal retorcido que estaba al lado de Sofía, sino directamente a los ojos de la mujer. 10 años atrás, esos ojos la habían mirado con una mezcla de lástima fingida y triunfo mal disimulado en la iglesia vacía. Ahora, solo mostraban una cortesía cautelosa. Qué generoso de su parte apoyar a los artistas locales. Una exposición impresionante. Señorita Athena. Qué inesperado. Bienvenida, respondió Sofía. Su voz tan suave como la seda, extendió una mano enguantada. No sabía que tenía interés en el arte de vanguardia. El desafío era sutil. Una pequeña marca de territorio. Mi interés principal es la inversión. Señora de la Torre, replicó Athena. Aceptando la mano brevemente, el contacto fue como tocar mármol frío, y encuentro que las estructuras que parecen impresionantes desde fuera a menudo esconden las mayores debilidades internas, como esta pieza. No le parece, señaló la escultura. Sofía rió. Una nota ligeramente aguda, siempre tan analítica. Supongo que así es como se amasa una fortuna. Intentaba tomar el control de la conversación, pero se sentía como si estuviera hablando con un espejo pulido. Athena inclinó la cabeza. Usted también ha amasado una fortuna, Sofía, aunque por medios más tradicionales. Debe ser maravilloso tener todo lo que siempre ha deseado. La forma en que dijo su nombre de pila, sin permiso, hizo que Sofía retrocediera un paso mentalmente. Nadie la llamaba Sofía, excepto Alejandro. Era la señora de la Torre. Pero antes de que pudiera formular una respuesta cortante, el teléfono en su bolso de mano de diseñador vibró con una insistencia agresiva. Athena observó fascinada cómo la máscara de anfitriona perfecta de Sofía se resquebrajaba. Un destello de puro pánico cruzó sus ojos. Seguido de una irritación controlada, sacó el teléfono. Vio el nombre en la pantalla y su rostro se transformó. Disculpa un momento, dijo bruscamente. Shagiro, dándole la espalda a Athena, y su voz cambió, volviendo sumisa, casi infantil. Alejandro, sí. Cariño, todavía estoy aquí. No. Por supuesto que no. La exposición. Sí. Está yendo bien. No. No tardaré. Estaré en casa antes de las 10. Lo prometo. Sí. Yo también. Colgó. El cambio fue aterrador. La mujer poderosa que dirigía la galería había desaparecido, reemplazada por una esposa asustada que debía cumplir un toque de queda. Cuando Sofía se volvió, su rostro estaba pálido bajo el maquillaje. Intentó recuperar la compostura. Mi marido se preocupa, dijo, como si necesitara justificar la llamada. Athena le dedicó una sonrisa que no contenía ni una pizca de calor. Por supuesto, es importante cuidar las posesiones valiosas. La mirada de Athena se desvió hacia el enorme diamante en el dedo anular de Sofía, un anillo precioso. Parece una versión hermosa de una correa. Asegura que el premio nunca se aleje demasiado. El color desapareció completamente del rostro de Sofía. La bofetada no podría haber sido más clara si Athena la hubiera golpeado. No sé qué. Disfrute de su velada, señora de la Torre, la interrumpió Athena suavemente. Y luego, como si fuera una ocurrencia tardía, añadió, y dígale a Alejandro que espero con ansias nuestra próxima negociación. Siempre es educativo. Dejó a Sofía temblando de una ira impotente en medio de su propia fiesta. Una grieta visible en la fachada de la esposa perfecta. El Lara Valdés nunca habría visto esa debilidad. Athena no veía nada más. Mientras Athena desmantelaba la compostura de Sofía, su mano derecha, Marcus, estaba en una parte de la ciudad que los de la Torre solo sobrevolaban en helicóptero.
El barrio de los Astilleros Viejos era un laberinto de almacenes de ladrillo y calles adoquinadas, hogar de los que la ciudad había olvidado. Entró en un pequeño taller de ingeniería. El olor a aceite de máquina y metal viejo llenaba el aire. Un hombre mayor, con el cabello canoso y manchas de grasa en su mono de trabajo, levantó la vista de un plano. «Sir Mateo Vargas», preguntó Marcus. El hombre asintió con recelo. «Depende de quién pregunte. No compro nada, y no debo nada que no esté pagando ya». Su voz era áspera por el cansancio. Mateo Vargas había sido el socio de ingeniería del padre de Elara. Era el cerebro técnico detrás de la empresa que los de la Torre habían robado. Tras la muerte del padre de Elara, Ricardo de la Torre había usado un tecnicismo legal para invalidar las patentes de Vargas, arruinándolo y robándole el trabajo de su vida. Marcus no perdió el tiempo. Colocó una tableta delgada sobre el banco de trabajo desordenado. «No estoy vendiendo nada, señor Vargas. Estoy aquí para devolver algo». Presionó un icono y apareció un documento en la pantalla. Era el acuerdo de patente original, el que Vargas creía destruido, y junto a él, un memorando interno filtrado de la oficina legal de la Torre de hace 10 años, discutiendo explícitamente la estrategia para neutralizar a Vargas. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, sus manos callosas temblando mientras cogía la tableta. «¿Dónde? ¿Cómo? Mi empleadora cree en la justicia, señor Vargas, y cree que usted fue traicionado, no solo por los de la Torre, sino por un sistema que protege a los lobos y se come a las ovejas», dijo Marcus. Su voz un murmullo monótono. Los de la Torre no solo destruyeron a Elara Valdés ese día, destruyeron a su padre, y lo destruyeron a usted. El nombre de Elara golpeó a Mateo como un fantasma. «Pobre niña. Lo que le hicieron». «Oh, la niña ya no existe», dijo Marcus. «En su lugar hay una mujer que puede ofrecerle 2 cosas. La primera es venganza. La segunda es justicia». Marcus sacó un segundo dispositivo. «Un teléfono seguro. Mi empleadora quiere hablar con usted. Ella quiere financiar la restauración de sus patentes y crear una nueva empresa bajo su dirección, una empresa que competirá directamente con De la Torre Marítima». Mateo estaba aturdido. «¿Competir? Me aplastarán. Tienen a toda la ciudad en el bolsillo». «No lo harán», dijo Marcus. «Porque mi empleadora acaba de asegurar los derechos exclusivos de la misma aleación de titanio que ellos necesitan para su proyecto del puerto deportivo. Van a construirlo con acero de baja calidad. O no lo construirán en absoluto. Y cuando no lo hagan, su empresa estará lista para tomar el contrato». Un auricular en el oído de Marcus cobró vida. Era la voz de Athena, nítida y clara, transmitida desde su coche mientras salía de la galería. Marcus le pasó el teléfono a Mateo. «Señor Vargas», dijo la voz de Athena, tranquila y llena de autoridad. «Mi nombre es Athena, su antiguo socio, mi padre. Confiaba en usted más que en nadie. Durante 10 años, Ricardo y Alejandro de la Torre han operado sin consecuencias. Es hora de presentarles la factura». Mateo Vargas, un hombre que no había tenido esperanza en una década, sintió que algo se encendía en su pecho. No era solo la promesa de recuperar su trabajo, era la promesa de ver caer a los hombres que se lo habían quitado todo. «¿Qué necesitas que haga?», dijo, su voz repentinamente firme. «Elara». En su coche, cerró los ojos un segundo. El segundo frente acababa de abrirse. La guerra ya no era solo financiera, ahora era personal. Los vientos cambiaron. No fue un cambio gradual, sino una cizalladura repentina y violenta, como si el propio cielo hubiera decidido purgar el aire viciado de la ciudad. Durante un mes, las empresas de la Torre habían operado bajo una falsa sensación de seguridad. Alejandro, habiendo derrotado al fantasma algorítmico, se había vuelto aún más insufrible en su arrogancia. Dedicó su tiempo a planificar la expansión del puerto deportivo, organizando cenas con banqueros y sobornando a inspectores. Ricardo, aunque más cauteloso, se había visto obligado a centrarse en una adquisición hostil en el extranjero, distrayendo su aguda mirada de la amenaza que crecía en casa. Athena utilizó este silencio. La calma antes de la tormenta era el momento más crucial para el cazador.
No se trataba de golpear repetidamente, sino de esperar el momento de máxima vulnerabilidad. Y ese momento había llegado. El proyecto del puerto deportivo acababa de recibir la aprobación final de la ciudad, un evento celebrado con una conferencia de prensa en la que Alejandro prometió un monumento a la prosperidad que se completaría en un tiempo récord. La arrogancia de la promesa fue su perdición. A las 8 de la mañana del martes, el Financial Sentinel, el periódico económico más respetado e implacable del continente, publicó su informe estrella en línea. El título era discreto, pero el contenido era dinamita. El puerto de papel, el sueño del puerto deportivo de la Torre se enfrenta a la realidad del titanio. El artículo, escrito por un analista de investigación anónimo pero verificado, no hacía acusaciones, simplemente hacía preguntas mortales. Planteaba cómo de la Torre Marítima planeaba cumplir con los estrictos códigos de ingeniería anticorrosión, sin un proveedor confirmado para la aleación de titanio de grado 9, requerida en las especificaciones del contrato municipal. Señalaba que el mayor productor mundial de dicha aleación, una compañía suiza llamada Helvetic Metals, una corporación pantalla, propiedad de Apex Holdings, había cesado misteriosamente todas las exportaciones a la región. El artículo sugería que el único material alternativo, el acero inoxidable de grado marino, no solo violaría el contrato, sino que añadiría miles de millones en costos de mantenimiento futuros, exponiendo potencialmente a la ciudad a un litigio masivo. La bomba explotó en silencio. A las 9:05 de la mañana, cuando se abrió la bolsa de valores, no fue un goteo, fue un diluvio. El castillo de naipes que era de la Torre Marítima se derrumbó. Las acciones que Alejandro había comprado arrogantemente a $100, ahora no encontraban compradores ni a 50. En 30 minutos, la empresa perdió el 40% de su valor. Se activaron los interruptores automáticos. El pánico se extendió. Los banqueros que habían cenado con Alejandro la semana anterior ahora gritaban a sus corredores: «Vendan todo». En la oficina de la última planta, el ambiente no era de pánico, era de furia helada. Alejandro había roto un jarrón de cristal que valía más que el salario anual de un hombre. «Encuéntralo», le gritaba a su jefe de seguridad, un ex policía corpulento. «Quiero el nombre de este analista anónimo, quiero demandar al Sentinel hasta llevarlo a la quiebra. Esto es Ortega, tiene que ser él». Su rostro estaba rojo, la vena en su sien palpitaba visiblemente, estaba buscando a quién golpear. Ricardo, sin embargo, estaba pálido, estaba sentado detrás de su escritorio, mirando no el gráfico de acciones que caía en picado, sino una hoja de papel. Era el informe de su cadena de suministro. Finalmente entendió: el ataque algorítmico, la gala, la mujer Atena. No eran eventos separados, eran una campaña coordinada. El artículo no era el ataque, era la sentencia de muerte después de que el veneno ya había sido administrado. «Sálate, Alejandro», dijo, su voz peligrosamente baja. Alejandro se detuvo en seco, sorprendido por el tono de su padre. «Padre, estamos bajo ataque. Debemos contraatacar». Una conferencia de prensa. Ricardo levantó la vista, sus ojos como acero frío. «¿Y qué diremos en esa conferencia? Idiota. Que el artículo es mentira, que tenemos el titanio». El silencio en la sala fue absoluto. Alejandro miró a su padre, la comprensión finalmente amaneciendo en su rostro aturdido. «Nosotros, el equipo de adquisiciones, dijeron que estaba asegurado». «Ah, el equipo de adquisiciones me informó esta mañana que Helvetic Metals, nuestro único proveedor viable, ha invocado una cláusula de fuerza mayor y ha cancelado el contrato. Sus nuevos dueños». «Ah». Ricardo consultó la nota. «Hay una entidad llamada Apex Holdings. Ha decidido reorientar toda su producción al sector aeroespacial». La sangre abandonó el rostro de Alejandro. «Apex. Athena». Ya no era una pregunta, era una constatación. Ella no estaba aquí para invertir. Susurró Ricardo, el peso de su propio error de cálculo cayendo sobre él. Ella no estaba aquí para unirse al club. Ella estaba aquí para medir el tamaño de su ataúd. La arrogancia de Ricardo, su creencia de que él era el único depredador en el océano,
Se había hecho añicos, había sido superado en estrategia, y lo había sido públicamente. El ataque algorítmico no fue un ataque, fue una sonda, había probado sus defensas y las había encontrado débiles. Predecibles. Mientras tanto, en una instalación de alta tecnología recién arrendada en el distrito industrial, Athena y Mateo Vargas caminaban por un suelo de hormigón pulido. La maquinaria, todavía envuelta en plástico, esperaba ser instalada. Phoenix Engineering, dijo Mateo, leyendo el nombre en la pared, un nombre apropiado, renaciendo de las cenizas, Zufots. Antes áspera por la derrota, ahora tenía un filo de entusiasmo. Phoenix se levantará con contratos que De la Torre ya no puede cumplir, dijo Athena. Su teléfono vibró. Marcus se lo había enviado. Era un video en directo de la caótica rueda de prensa que Alejandro se había visto obligado a dar. Lo observó durante un momento Alejandro sudando bajo las luces, mintiendo torpemente sobre volatilidad a corto plazo y renegociaciones de proveedores. Parecía pequeño, débil, patético. Lo están culpando todo a Ortega, dijo Marcus, que estaba monitoreando las conversaciones internas de la Torre. Siguen pensando que usted es solo una complicación financiera, no la arquitecta principal. Que sigan pensando eso, dijo Athena, apagando el teléfono. Se volvió hacia Mateo. Prepárense. Van a entrar en pánico, y un hombre en pánico como Ricardo de la Torre buscará una solución rápida y silenciosa, sin importar el costo. Mateo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ricardo ahora sabe que su problema es el titanio. Buscará desesperadamente un nuevo proveedor. No puede admitir públicamente que Apex lo tiene, porque eso sería admitir la derrota ante mí, así que buscará en el mercado negro, en proveedores no probados. Y justo en ese momento, Athena había permitido que surgiera un rumor sobre un pequeño pero innovador holding en los Balcanes, Cronos Strategies, que acababa de asegurar una participación minoritaria en una mina de titanio rusa, un holding dispuesto a vender su pequeño suministro al mejor postor, sin hacer preguntas. Cronos Strategies era, por supuesto, otra creación de Athena. La trampa dentro de la trampa. El capítulo se cerró con una llamada telefónica desesperada. A última hora de la noche, desde su línea segura personal, Ricardo de la Torre contactó a un intermediario en Zúrich. He oído rumores sobre una empresa llamada Cronos, dijo Ricardo, su voz desprovista de toda su arrogancia habitual. Necesito que les haga saber que estoy dispuesto a pagar, significativamente por encima del precio de mercado. Necesito su suministro, todo él, y lo necesito en silencio. El intermediario sonrió al otro lado del teléfono. El pez gordo se había tragado el anzuelo, el sedal y la plomada. El pánico olía a ozono y café quemado. En las oficinas de las empresas de la Torre, el aire mismo parecía vibrar con una ansiedad eléctrica. Los pasillos, normalmente silenciosos y alfombrados, resonaban con el eco de conversaciones apresuradas y el sonido de puertas cerrándose con demasiada fuerza. Ricardo de la Torre se había atrincherado en su oficina, encerrado no con su hijo, sino con su equipo legal y financiero de confianza. La brecha entre padre e hijo se había convertido en un abismo. Ricardo veía a Alejandro ahora no como su heredero, sino como un lastre impulsivo. El idiota que había bailado en la cubierta del barco mientras Athena le abría agujeros en el casco. La llamada a Zúrich había sido la apuesta desesperada de Ricardo. El intermediario había confirmado que Cronos Strategies estaba dispuesta a vender, pero su precio era exorbitante y exigían el pago completo por adelantado, en una cuenta de depósito en garantía en Liechtenstein, antes de que el primer cargamento de titanio saliera de Rusia. Era una locura fiscal, era una bandera roja del tamaño de un edificio. Era exactamente lo que un hombre desesperado haría. Ricardo ordenó la liquidación de varias carteras de inversión a corto plazo, desviando fondos destinados a la nómina ejecutiva y al pago de bonos. Alejandro, por su parte, estaba en una espiral de rabia impotente. Había sido marginado. Su padre ya no escuchaba sus ideas sobre contraatacar. Pasaba sus días acosando al personal subalterno y sus noches, bebiendo en exceso, dejando a Sofía mensajes de voz cada vez más erráticos y controladores.
Estaba obsesionado con el analista del Sentinel, todavía convencido de que si podía encontrar y aplastar al mensajero, el mensaje desaparecería. No entendía que la guerra ya estaba perdida, solo estaba regateando sobre los términos de su rendición. En su ático, Athena observaba la transferencia de fondos con la precisión de una cirujana, monitorizando los signos vitales de un paciente. El dinero, una suma asombrosa, que representaba las últimas reservas de efectivo líquidas de la Torre, entró en la cuenta de Cronos Strategies. Permaneció allí durante exactamente 90 segundos, tiempo suficiente para ser registrado legalmente, antes de ser transferido nuevamente, esta vez a una cuenta maestra bajo el control de Apex Holdings. El cebo había sido tomado. La trampa se había cerrado. Ricardo había pagado su propia ejecución con su propio dinero. El fondo de reserva está vacío. Señora, informó Marzush, su voz plana. Aunque un observador atento podría haber notado un matiz de satisfacción, han hipotecado sus activos principales para pagarle a usted por un producto que usted ya poseía. Están totalmente expuestos. Athena asintió, su mirada fija no en las pantallas financieras, sino en el reloj. Ahora, Marcus, inicia la llamada. No era una llamada a De la Torre, era una llamada a los banqueros. A las 3 de la tarde, sonaron las campanas de la bolsa, no de cierre, sino de alarma. Apex Holdings, citando una pérdida catastrófica de confianza y el incumplimiento de las cláusulas de solvencia debido a la exposición del proyecto del puerto deportivo, anunció que estaba ejecutando una opción de compra sobre la deuda principal de la Torre Holdings. Era un instrumento financiero oscuro y complejo que Athena había estado comprando en secreto durante meses a través de docenas de fondos pantalla. De la Torre no le debía dinero a ella, le debía dinero a los bancos, y ahora ella era dueña de la deuda y estaba exigiendo el pago. Inmediatamente, la noticia golpeó las empresas de la Torre como una onda expansiva. Los teléfonos se iluminaron. Los inversores gritaban. El director financiero irrumpió en la oficina de Ricardo, con el rostro gris ceniciento. Señor, el consorcio bancario. Están convocando la deuda. Toda. Exigen el pago en 24 horas o tomarán el control. Ricardo se levantó lentamente. Eso es imposible. Tenemos reservas. El director financiero sacudió la cabeza. No. Señor, las reservas se fueron a Liechtenstein para pagar por el titanio. El color abandonó el rostro de Ricardo. El intermediario, Cronos, Athena, era la misma persona. Era una trampa dentro de una trampa. El dinero que envió para salvar a la compañía fue el arma que ella usó para matarla. Convoca a la junta, dijo Ricardo. Su voz un susurro ronco. Consigue a todos los directores. Consigue a los banqueros. Consigue a Alejandro. Ahora, el salón de la junta directiva de las empresas de la Torre era una caverna de caoba y cuero, diseñada para intimidar, pero esa noche, el miedo estaba en los rostros de los hombres sentados alrededor de la mesa. Eran los directores, los banqueros, los hombres poderosos que habían cenado del plato de la Torre durante décadas. Ahora, miraban a Ricardo y Alejandro, que estaban sentados a la cabecera de la mesa, como si fueran leprosos. Esto es un ultraje. Ricardo, espetó un banquero llamado Frossart. Nos aseguraste que el proyecto estaba financiado. Ahora descubrimos que estás en bancarrota. Alejandro se levantó de un salto. Sálate. Frossart, arreglaremos esto. Es solo un ataque coordinado de nuestros competidores. Siantat. Alejandro, dijo Frossart, con desprecio. Tus competidores no son el problema. El problema es la entidad que acaba de comprar tu deuda por centavos de dólar. El problema es Apex Holdings. Justo en ese momento, las grandes puertas dobles de la sala de juntas se abrieron. El jefe de seguridad de Ricardo pareció confundido. Señor, hay una mujer. Dice que representa al nuevo tenedor de bonos mayoritario. Dice que usted la estaba esperando. Las cabezas se giraron. Athena entró. No vestía de rojo o azul medianoche. Llevaba un traje pantalón negro impecable, severo, chasis militar. Detrás de ella venía Marcus. Y dos abogados que parecían tallados en granito.
Se deslizó hasta el extremo opuesto de la larga mesa, el lugar reservado para los visitantes, y permaneció de pie. El silencio en la sala era tan denso que dolía. Alejandro la miraba con una mezcla de odio y confusión. ¿Qué estaba haciendo ella allí? Había venido a regodearse, señora Atena, dijo Ricardo. Su voz sorprendentemente tranquila. Estaba en modo de control de daños. El viejo tiburón preparándose para una última pelea. Parece que ha orquestado usted un movimiento de mercado impresionante. Ha venido a dictar sus términos. Términos, repitió Atena, su voz tranquila llenando la sala. Los términos son simples. Ricardo, a partir de este momento, cada decisión relativa a esta empresa requiere mi aprobación. Cada activo, cada cuenta, cada empleado, me pertenece. Hasta que me devuelvan el último céntimo de la deuda que tan imprudentemente acumularon. Se movió lentamente hacia la mesa, colocando su maletín en la superficie pulida, y dado que sus activos líquidos ahora residen en mi cuenta bancaria, cortesía de Cronos Strategies. Dudo que puedan pagarme. El rostro de Alejandro se contorsionó de rabia. Cronos, así que ella estaba detrás de todo, perra. Grito. Dando un paso adelante, nos engañaste, esto es ilegal, te demandaré. Alejandro, ladró Ricardo. Pero era demasiado tarde. Atena ni siquiera parpadeó. Uno de sus abogados dio un paso adelante. Las transferencias a Cronos fueron autorizadas por el propio director financiero de la Torre, siguiendo órdenes directas del CEO, el señor Ricardo de la Torre. La transacción fue legal. Simplemente fue. Imprudente. Atena caminó lentamente alrededor de la mesa, su mirada pasando por cada uno de los rostros asustados de los directores. Ustedes observaron, dijo en voz baja. Observaron durante años mientras esta familia operaba con impunidad, se beneficiaron de su corrupción. Y ahora, cuando el barco se hunde, la buscan a ella, señaló a Ricardo, para salvarlos. Pero él no puede. Finalmente, se detuvo justo detrás de la silla de Alejandro, tan cerca que él podía oler el ligero perfume de té blanco y pólvora. Todavía no lo entiendes, ¿verdad?, le susurró. Alejandro estaba rígido, temblando de furia. Entender que eres una tiburón corporativa. Hay docenas como tú, te aplastaremos. Ricardo levantó la vista. Vio el rostro de Atena bajo la dura luz de la sala de juntas por primera vez, sin el velo de la cortesía social. Vio la intensidad de su mirada, un enfoque tan singular y ardiente que le heló la sangre. Tú... Ah, susurró Ricardo. Te he visto antes. ¿Dónde? Ah. Atena finalmente se movió para pararse a la cabecera de la mesa. Frente a ellos, están haciendo las preguntas equivocadas. No deberían preguntar cómo lo hice. Eso es evidente. Destruí sus finanzas. Expuse su fraude y compré su deuda. La pregunta que deberían estar haciendo. Ah. Su voz bajó, perdiendo su filo corporativo y adquiriendo un tono profundamente personal. May. Es por qué. Se quitó las gafas de lectura que había estado usando, sus ojos oscuros fijándose en Alejandro. ¿Por qué tanto esfuerzo?, continuó, su voz ahora resonando con una emoción fría. ¿Por qué elegir de la Torre? ¿Por qué dedicar años a construir un imperio solo para usarlo como un ariete contra un solo hombre? Alejandro la miraba fijamente, su cerebro luchando por conectar los puntos. ¿Quién diablos eres tú? Atena sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que le había mostrado. Y fue la cosa más aterradora que él había visto en su vida. 10 años. Alejandro, es mucho tiempo. El tiempo suficiente para que un hombre olvide. El tiempo suficiente para que una mujer cambie. Se acercó a él, su mirada quemándolo. Piensa. 10 años atrás, una iglesia. Una mañana lluviosa de junio. Cientos de invitados y una novia, esperando. El color desapareció del rostro de Alejandro. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Ricardo se agarró el pecho. Su respiración repentinamente superficial. No. Oh. Susurró Alejandro. No puede ser. Ella. Ella se fue. Se mudó. Ella. Repitió Atena. El nombre goteando desprecio. Tú ni siquiera recuerdas el nombre, ¿verdad?
Se inclinó más cerca. Su voz ahora un veneno puro. El vestido de novia se manchó de barro. Alejandro, el barro de la acera donde me dejaste arrodillada mientras te ibas con ella, se enderezó. Su voz volviendo a su fuerza de mando, hablando a toda la sala. Mi nombre no es Atena. Ese es el nombre de la mujer que construí. Mi nombre es Elara Valdés. ¿Y ustedes? Su mirada barrió a Ricardo, a Alejandro y a cada director cómplice. Destruyeron a mi familia. Me lo quitaron todo. Así que volví para devolver el favor. Bienvenidos a la quiebra. Caballeros, el silencio que siguió a la revelación de Elara Valdés fue tan profundo y pesado como el de una tumba. Duró exactamente 3 segundos. Entonces, el caos. Alejandro de la Torre fue el primero en romperse. No con un grito, sino con una risa áspera e incrédula que sonaba como cristales rotos. Elara, tú estás loca. Es una impostora. Elara Valdés era una don nadie llorona. No podría dirigir una tienda de limonada, y mucho menos Apex Holdings. Seguridad, ladró Ricardo. Su rostro una máscara de furia pálida. Su mano se dirigió al intercomunicador de la mesa. Seguridad. Saquen a esta mujer de aquí ahora. Pero antes de que pudiera presionar el botón, la voz de Frossard, el banquero, lo cortó. Yo no haría eso si fuera usted. Ricardo. Todos los ojos se volvieron hacia Frossard, quien miraba a Elara no con conmoción, sino con una nueva y aterradora claridad. Ella es la dueña de la deuda, dijo Frossard, como si se lo explicara a un niño. Si ella es Elara Valdés o la reina de Inglaterra, no cambia el hecho de que esta empresa le pertenece. Si llama a seguridad, estará echando a su nuevo propietario. Elara no sonrió. Simplemente observó cómo la lealtad, ese pilar de la red de Ricardo, se evaporaba en tiempo real. Los otros directores, que momentos antes miraban a Ricardo en busca de liderazgo, ahora retrocedían sus sillas, creando un espacio físico y simbólico lejos de él. Mis abogados se pondrán en contacto con ustedes esta noche para organizar la transferencia formal de control, dijo Elara, su voz tranquila volviendo a la neutralidad de Athena. Tienen 24 horas para cumplir antes de que iniciemos la liquidación forzosa. Recogió su maletín. No había venido a discutir. Había venido a informar. Mientras caminaba hacia la puerta, Alejandro, en un ataque de rabia primitiva, se abalanzó sobre ella. No irás a ninguna parte, perra traidora. Marcus, que había permanecido inmóvil junto a la puerta, se movió con una velocidad que desmentía su apariencia conservadora. No tocó a Alejandro, simplemente se interpuso. Su cuerpo sólido como una pared de ladrillos, Alejandro chocó contra él y rebotó, tropezando hacia atrás contra la mesa de caoba. Marcus ni siquiera se inmutó, simplemente abrió la puerta para Elara. Después de usted, señora, salieron de la sala de juntas, dejando atrás una cacofonía de gritos, acusaciones y el sonido inconfundible de un imperio derrumbando. La guerra total había comenzado. La fachada de la civilidad corporativa se había quemado, revelando la estructura criminal que había debajo. En la limusina blindada, Elara no celebró. Estaba tensa. Sus dedos tamborileando en su rodilla, están en el rincón. Marcus, ahora es cuando son más peligrosos. Ricardo no puede vencerme financieramente. Alejandro no puede vencerme intelectualmente. Usarán su última arma. Marcus asintió. Su mirada fija en la carretera. La fuerza bruta. El comisario Méndez. Sus jueces comprados. Exactamente. Dijo ella. No intentarán detenerme. Intentarán eliminarme. A la manera de Ricardo, con un escándalo, con una acusación falsa, esperan que la chica arruinada se desmorone bajo la presión de una celda de prisión. Su teléfono sonó, era su equipo de vigilancia, y ahí está. Ricardo acaba de hacer la llamada, no a su abogado, a un número irrastreable que rastreamos hasta el comisario de policía Méndez. Están activando la red. En el ático de la torre, el ambiente era tóxico. Alejandro estaba rompiendo cosas. Ricardo, sin embargo, se había vuelto mortalmente tranquilo. Había pasado del pánico a la ira fría. Estaba al teléfono.
Su voz era un siseo bajo. Méndez, la quiero arrestada. Ahora, no me importa cómo. Inventa algo. Espionaje industrial, narcotráfico, amenaza a la seguridad nacional. Solo sácala de las calles. Sácala del juego. Hubo una pausa. Ricardo escuchó. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Siseo, te he pagado millones en sobornos durante 20 años. Eres mi perro. Ahora, obedece. La respuesta del otro lado fue claramente insatisfactoria. Ricardo colgó el teléfono con tanta fuerza que el dispositivo se rompió. Méndez tiene miedo. Gruñó. Dice que ella es demasiado visible, demasiado poderosa. Dice que la prensa internacional está observando a Apex. Cobarde. Alejandro se detuvo en medio de su destrucción. Si la policía no lo hace, lo haremos nosotros. Somos gente. Gente que se encarga de los problemas de forma permanente. Ricardo lo miró. Y por primera vez, hubo miedo en sus ojos. Miedo de su propio hijo. No. No seas estúpido. El asesinato es desordenado y te rastrearán. Hay otra manera. Ricardo respiró hondo. Su mente criminal, buscando la última ruta de escape. No podemos arrestarla. No podemos matarla. Pero podemos arruinarla. Usaremos a Sofía. Dijo Ricardo. Sofía irá a la prensa. Dirá que el Lara la ha estado acosando, que es una ex amante desequilibrada y vengativa, que toda esta toma de control es un acto de una acosadora psicótica. Usaremos su pasado contra ella. Pintaremos a Elara Valdés, la novia abandonada, por toda la ciudad. Nadie tomará en serio una toma de control corporativa si creen que la mujer que la dirige está loca de despecho. Era un plan vil, misógino y brillante en su crueldad. Pero Elara había pasado 10 años estudiando no solo las finanzas de Ricardo, sino su alma corrupta. Había anticipado cada movimiento. En su propio ático, observó a Marcus acercarse con una tableta. El comisario Méndez se ha negado a emitir una orden, demasiado riesgo. Y como predijo, la siguiente llamada de Ricardo fue a su jefe de relaciones públicas. Se están preparando para una campaña de difamación. El plan B. Subestimaron mi paciencia, dijo Elara. Pero sobre todo, subestimaron mi preparación. Se puso de pie. Pensaron que esto era una guerra financiera. Kim Jobs se dirigió a la ventana, mirando la ciudad que brillaba debajo. Durante 10 años, no solo construí Apex, construí un caso criminal, no solo por lo que me hicieron a mí, o a mi padre, o a Mateo Vargas, por todo, por el blanqueo de dinero, por el soborno, por la extorsión, por el proyecto del puerto deportivo que habría utilizado acero de calidad inferior y habría matado a gente en una década. Marcus, dijo, su voz resonando con la autoridad final de un juez, no vinimos aquí solo para tomar su empresa. Vinimos aquí para limpiar la ciudad. Libere el paquete Armagedón. Marcus no cuestionó. Se volvió hacia su terminal segura. ¿A quién? Señora, al centinel. Elara negó con la cabeza. No. La prensa puede ser comprada. La prensa puede ser silenciada. Envíe todo el archivo encriptado. Las grabaciones de voz, las cuentas en el extranjero, los testimonios de los testigos, directamente a la única persona en este país que Ricardo de la Torre realmente teme. Marcus levantó la vista, una rara expresión de admiración en su rostro. La fiscal general del estado, Ofelia Herrera. Exactamente, dijo Elara. Una mujer que no puede ser comprada porque odia a los hombres como Ricardo, más de lo que ama el dinero. La red de Ricardo colapsa sin su poder político, y Herrera es la única que puede cortar esa red. El archivo fue enviado, 100 gigabytes de crímenes, meticulosamente documentados. Volaron a través de la fibra óptica. Pasaron 2 horas de silencio tenso. Elara esperó. No hubo pánico. Solo la quietud de un depredador que sabe que su trampa es perfecta. A las 2 de la madrugada, las sirenas comenzaron, pero no eran sirenas de la policía local. Eran los sonidos profundos y guturales de los vehículos federales. Múltiples equipos. Uno se dirigía a la torre de la torre, otro, al complejo residencial del comisario Méndez, un tercero, a la oficina del senador que Ricardo tenía en nómina,
En la torre de la torre, Ricardo y Alejandro observaban con horror cómo agentes federales, no la policía local que controlaban, inundaban su vestíbulo. «No pueden hacer esto», gritó Alejandro. «Tengo derechos». Un agente con rostro de piedra le mostró la orden. Ricardo de la Torre, Alejandro de la Torre, están arrestados por cargos de fraude organizado, extorsión, en soborno de funcionarios públicos y múltiples violaciones de la ley Rico. La red de poder que Ricardo había pasado 30 años construyendo no solo se desmoronó, fue arrancada de raíz en una sola noche. Los aliados que lo habían protegido, desde la policía hasta el ayuntamiento, estaban siendo esposados al mismo tiempo que él. La arrogancia finalmente se desvaneció del rostro de Ricardo. Reemplazada por la comprensión vacía de la derrota total, había sido superado en el tablero de ajedrez financiero, y luego había sido aniquilado en el campo de batalla legal. El Ara observó desde su ventana del ático la luz roja y azul de las sirenas reflejándose en el cristal. Vio cómo sacaban a Ricardo y Alejandro, esposados, de su propio edificio. El patriarca, ahora solo un anciano asustado. El heredero, ahora solo un matón patético. El asedio final había terminado, no con una explosión, sino con el sonido satisfactorio de las esposas cerrándose. El imperio de la torre estaba muerto. El amanecer llegó, pero no trajo luz a la torre de la torre. Sus ventanas, antes faros de poder, ahora estaban oscuras. Los camiones de los medios de comunicación rodeaban el edificio como buitres, transmitiendo al mundo el espectacular colapso. La palabra de la torre, sinónimo de riqueza, era ahora un sinónimo de crimen. Las acciones valían menos que el papel en el que estaban impresas. El imperio había caído de rodillas, arrastrado a la luz por los crímenes que había cometido en la oscuridad. En su ático, el Ara Valdés observaba las noticias. No había champán, no había sonrisas de triunfo, solo el silencioso siseo de la máquina de café. Había pasado 10 años imaginando este momento, visualizando una explosión catártica de alegría o alivio. En cambio, sentía una quietud profunda, casi desconcertante. El fuego que la había consumido durante una década, el motor que había impulsado cada decisión y cada sacrificio, se había extinguido. Y en su lugar, había un vasto vacío. Marcus entró, no con un informe de batalla, sino con un itinerario. «Señora Valdés», dijo, usando su nombre real por primera vez en semanas, la fiscal general Herrera ha aceptado el caso personalmente. Se enfrentan a décadas de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Phoenix Engineering está operativa, y Mateo Vargas tiene el control total de sus patentes. Está extasiado. Y Sofía de la Torre ha solicitado el divorcio. Citando actividad criminal y diferencias irreconciliables, está cooperando plenamente a cambio de inmunidad. El Ara asintió, sin apartar la vista de la pantalla donde la cara de Alejandro, demacrada y confundida, era mostrada en su foto de fichaje. Ella siempre fue una superviviente, murmuró el Ara sobre Sofía. No sentía odio por ella, solo una lástima distante. Sofía era un parásito, y simplemente estaba buscando un nuevo anfitrión. La verdadera cuenta pendiente no era con ella. El verdadero juicio aún no había terminado. «¿Él?», preguntó ella. Marcus consultó su tableta. «Está en la instalación de detención federal. La fianza ha sido denegada. Se le considera un alto riesgo de fuga. Ricardo está en la enfermería de la prisión. El estrés de los arrestos le provocó un incidente cardíaco. Es grave. Quiero verlo», dijo el Ara, poniéndose de pie. «Ah, Alejandro. No a Ricardo. El cerebro de la operación está roto. Quiero hablar con el corazón podrido». La sala de visitas del Centro de Detención Federal era el antónimo de la Gala de la Torre. Era gris. Olía a lejía y desesperación, y la luz era de un fluorescente enfermizo. El Ara se sentó en el taburete de plástico, la encarnación del poder y el control. Al otro lado del grueso cristal de seguridad, la puerta se abrió y Alejandro fue conducido. El contraste fue impactante. Había desaparecido el traje de $1000, el reloj suizo. El cabello perfectamente peinado, llevaba un mono naranja que le quedaba grande, estaba sin afeitar y sus ojos azules,
antes brillantes de arrogancia, ahora estaban apagados. Inyectados en sangre y vacíos, se sentó pesadamente, sus manos esposadas sobre la mesa de metal, la miró a través del cristal. El odio que había sentido en la sala de juntas había desaparecido, reemplazado por una confusión absoluta y profunda. Era un hombre que había vivido toda su vida creyendo en su propia invencibilidad, solo para descubrir que era un peón en el juego de otra persona. Levantó el teléfono de la pared. Elara hizo lo mismo. ¿Tú? Ah. Su voz era un graznido ronco. Elara, realmente eres tú. Hola. Alejandro, dijo ella. Su voz clara y sin emociones. Él sacudió la cabeza, como tratando de despertar de una pesadilla. Todo esto, Apex, Cronos, el titanio. Todo fuiste tú. ¿Por qué? Hizo un gesto a su alrededor, a su uniforme, al cristal, por la boda. Tanto odio porque te dejé plantada. ¿Valió la pena dedicar 10 años a esto? Solo por tu orgullo herido. Elara lo observó durante un largo momento. La ingenuidad de su pregunta era casi insultante. Demostraba que, incluso ahora, él no entendía nada. No entendía la magnitud de sus propios pecados. Orgullo, repitió ella, su voz bajando a un tono peligrosamente tranquilo. ¿De verdad crees que construí un imperio global, que aprendí a mover mercados y derrocar gobiernos corporativos? Por orgullo, se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la suya. Me subestimas ahora. Alejandro, tal como me subestimaste entonces, la boda fue cruel, fue humillante, pero no fue por eso que volví. La confusión de Alejandro se profundizó. Entonces, ¿por qué? ¿Qué más hicimos? Lo que hicieron, dijo ella. La palabra era un látigo. Fue usar mi dolor como cobertura, mientras yo estaba arrodillada en el barro, llorando por el hombre que amaba, tu padre, Ricardo. Estaba en su oficina, estaba usando la inestabilidad emocional de la familia Valdés y la repentina muerte de mi padre como excusa para ejecutar las cláusulas de incumplimiento de su préstamo. Los ojos de Alejandro se abrieron ligeramente, un atisbo de recuerdo. La compañía de tu padre. Sí, tuvimos que absorberla. Eran negocios. Él incumplió. Ah, él incumplió porque estabas destruyendo a su hija. Espetó Elara, su control rompiéndose por un instante. Mi padre murió de un ataque al corazón 2 meses después de la boda, no solo por el dolor, sino porque vio cómo el trabajo de su vida era robado por centavos de dólar por el hombre que iba a ser su yerno. Ustedes lo mataron. Alejandro retrocedió ante el veneno en su voz. Yo no sabía eso. Mi padre se encargó de eso. Oh. Y tú te beneficiaste, continuó Elara. Implacable. Mientras te reías en yates con Sofía, tu padre y tú despojaron a la empresa de mi padre de sus activos, incluidas las patentes de Mateo Vargas. Dejándolo en la indigencia, destruyeron no solo a una novia, destruyeron a toda una familia, destruyeron a hombres buenos para alimentar su codicia. La boda fue solo el insulto. Alejandro, la destrucción de mi familia fue la sentencia de muerte. Él la miró. La verdad finalmente penetrando su espeso cráneo de privilegio, vio la imagen completa. La chica que había abandonado no había vuelto por un corazón roto. Había vuelto para vengar a un padre muerto, por un legado robado. Dios mío. Susurro. No había arrogancia, no había ira, solo la comprensión hueca de su propia monstruosidad. Elara. Yo. Au, no digas nada. Lo cortó ella. No hay nada que puedas decir. Observó cómo el último rastro de Alejandro de la Torre, el magnate, el heredero, el depredador, se desmoronaba, se encorvó sobre la mesa, su cabeza cayendo entre sus hombros, sus manos esposadas se crisparon. No era un hombre poderoso, era un niño débil que había jugado con las armas de su padre y ahora no podía entender por qué le habían explotado en la cara. Él estaba, en todos los sentidos de la palabra, de rodillas. Elara se quedó mirándolo un momento más. El rostro patético del hombre que había arruinado su vida y creado a Atena. No sintió satisfacción, no sintió alegría, solo sintió. El final, el último hilo de la vieja herida se cortó. Se levantó del taburet, su tarea completa.
Elara, gritó él, su voz quebrada por el pánico mientras la veía darse la vuelta. Elara, espera, por favor, sácame de aquí, haré lo que quieras. Por favor. Ella no se giró. Colgó el teléfono, cortando su súplica, caminó hacia la salida sin mirar atrás. Sus tacones resonando en el suelo de linóleo, salió del centro de detención y entró en la brillante luz del sol. El aire de la ciudad olía diferente, ya no a veneno, solo a aire. Había hecho lo que se había propuesto, había hecho que todos se arrodillaran. Ricardo estaba roto en una cama de hospital, su imperio en manos federales. Alejandro estaba roto en una celda, suplicando a un fantasma. La venganza estaba completa. Marcus la esperaba junto al sedán. ¿A dónde ahora, señora Valdés? De vuelta al ático Apex, tiene una reunión del consejo por videoconferencia en 1 hora. Elara se detuvo en la acera, miró el coche, luego el cielo azul. Athena tenía una reunión, pero Elara Valdés estaba libre. Cancela la reunión. Marcus, tú la presidirás. Eres el nuevo CEO de Apex Holdings. Has estado dirigiendo la compañía durante el último año de todos modos. Marcus parpadeó. La única muestra de sorpresa que ella le había visto jamás. Señora, Elara se quitó el auricular de la oreja, el último vínculo con su sala de guerra, y se lo entregó. Mi guerra ha terminado. La tuya acaba de empezar. Dirige la compañía con honor. Cuida de Mateo. Se volvió y comenzó a caminar, no hacia el coche, sino hacia la calle. Elara, ¿a dónde vas? Ella se detuvo y miró por encima del hombro, y por primera vez en 10 años, una sonrisa genuina, ligera y sin el peso de la venganza, tocó sus labios. No lo sé. Siguió caminando, mezclándose con la multitud, una mujer sin nombre en una ciudad que ya no le debía nada, y a la que ella ya no le debía nada. Ya no era la novia abandonada, ya no era la diosa de la venganza, era, simplemente, Elara, y por primera vez, eso era suficiente.